Elon Musk borró el tweet, pero dijo la verdad. La lucha entre Elon Musk y Trump prometía ser la lucha entre Godzilla y King Kong. ¿Quién ganaba? Pero en poco tiempo descubrimos que Trump es la mezcla entre Godzilla y King Kong. Este sábado se hará historia. Estados Unidos hará una parada militar de aniversario y cumpleaños del presidente. Los demócratas deben adoptar este nuevo régimen. La activación de fuerzas militares y la federalización de la Guardia Nacional en California es para muchos la línea roja que se cruza en un cambio de régimen en los Estados Unidos. ¿Qué realmente es el fascismo? ¿Dónde está ese punto, esa área gris entre ley y orden y fascismo? ¿Qué es eso de fascismo? Yo creo que estamos en un mundo donde hay que discutirlo desde la perspectiva de ¿es esta la nueva realidad? Eso es un nuevo orden mundial. Make America great again. Carlos Dalmau, la semana que viene se cumple un año del libro. Sí. Un año, un bestseller, ¿sabes? Eso es... No, yo no quiero llamarlo así, ¿verdad? Pero es un bestseller, o sea, lo es. Sí, Esos son los datos. Sí, no, me ha llenado de mucha alegría, especialmente en cuanto al libro Sócrates versus Trump, que gente joven, gente mayor, gente que no necesariamente están conectados con la política, se me acercan y me hablan del libro. Y eso me rompe muchos mitos que a mí me habían dicho. Mira, en Puerto Rico la gente no lee eso, no lo va a importar a nadie, ¿no? Hay mucha gente allá afuera que quisieran un tipo de análisis así, novedoso, sobre las realidades que los afectan. Y a mí, por lo menos, no por ego, sino porque creo que es una manera de entender la realidad y de tú también críticamente, pues, cuestionarte. Y lo que yo siempre he dicho, Jay, yo descubrí con el libro que todos tenemos algo de Trump. Y eso no es un fenómeno aislado, es un fenómeno Carlos, de nuestro tiempo. Antes de que siga, Trump no bebe alcohol, es abstemio, pero bebe café, así que toma. Sí, no, tú sabes que él tiene una explicación para no consumir alcohol de ningún tipo. La explicación que él da es que su hermano murió alcohólico, su hermano mayor. Y eso lo impactó a él porque él decía, una persona con un talento que él le reconocía, con todas las oportunidades que yo pude tener, el alcohol lo liquidó. Y es irónico porque Joe Biden también no consume alcohol. Sí. Son personas que tomaron la determinación que eso es un problema. De hecho, yo tampoco bebo alcohol, obviamente tomo café. Mi vicio es la comida, pero tengo que plantearte que algo que me pareció siempre impresionante de Trump es cómo él estaba en un mundo de tanto alcohol y tanta droga, porque ese mundo, y parte de lo que pasó con Epstein y esa controversia, era precisamente que son personas que han normalizado, o sea, una de las cosas que yo tengo que decirte, Carlos, tú como autor del libro, tú estudiaste la filosofía, la forma en la que Trump opera, pero realmente es tan difícil describir la figura de Trump y tú en tu libro lo haces, yo creo que de forma muy eficiente. Pero siempre hay espacios de la vida complejos y cambiantes, ¿no? Y yo quisiera que la semana que viene, que se cumple un año, pudiéramos hablar de los errores, de cómo, si lo fuera a escribir ahora, cuán diferente sería, las cosas que pegaste, que gran parte son nada. Pero me encantaría tener ese análisis, qué cosas añadiría si lo fuera a escribir hoy, en qué áreas yo siento que la realidad fue más rica que mi propia imaginación. Pero sí, me encantaría, así que cuenta con eso. Un año de Sócrates versus Trump. Que lo pueden conseguir por si acaso en Amazon y su librería favorita. Quiero hacer compartir una anécdota contigo y con los que nos escuchan. Y es que hay gente que con toda sinceridad me han dicho, Carlos, yo respeto mucho tu análisis, pero siento que te has vuelto un fanático de Trump. O sea, que en mi análisis... Ya, a mí me han dicho lo mismo. Y yo he meditado en eso, porque cuando alguien me dice algo, yo lo escucho, no lo tomo como un ataque a mi ego. Y yo creo que para comprender a una figura compleja como Trump, tú no puedes entrar a analizarlo con odio, con prejuicio, porque si entras así,
pues es muy fácil usar categorías viejas que no te sirven. Entonces yo quizás en mi esfuerzo de ser lo más frío, analítico, pues sí, hay ocasiones en que digo, es increíble que él logre eso. Y creo que tiene un grado de genialidad política. Te quiero interrumpir. Y la gente odia cuando te interrumpo. Vaya. Yo leo los comentarios. Pero te quiero, No, y pero cuando yo lo hago también. Deliberadamente te quiero interrumpir. Me consta de propio personal conocimiento que tú no eres fan de Trump. Me consta, y debo decirlo, digo porque a mí mucha gente me dice, ¿verdad? Que tengo Trump deranged syndrome o que soy muy fanático de Trump. Sí. Los dos tenemos una realidad y es que es algo donde, de nuevo, yo admiro a Elon Musk. Bueno, como empresario, no hay duda que es una persona que tiene muchas cosas de admirar. Como ser humano, no tengo ninguna admiración, más allá de que tiene mucho dinero. Pero el ser humano Elon Musk, o sea, de nuevo, por ejemplo, Donald Trump. Todo el mundo sabía, Carlos, y yo sé que tú lo describes en tu libro, todo el mundo sabía que esto era una posibilidad. Ningún político, Mitt Romney, George Bush, ni Cheney, estuvo dispuesto a llegar a lo que ha hecho Trump. Pero todo el mundo sabía que había una posibilidad de llegar a una figura que abiertamente fuera como él. Y Steve Bannon lleva ¿cuántos años tratando de fabricar, ¿verdad? ¿Cuántos años estuvo Steve Bannon diciéndole a Trump y gente, ¿Sí? o sea, por décadas, porque decían, tú eres una figura que puedes hacer estas cosas, pero gente decía, no, pues es que, y de nuevo, no eres fan, no lo fan, eres, pero lo confirmo. Pero describir la figura más importante del siglo, quizás que cambie la historia para siempre, requiere una introspección de esa figura y su filosofía. Y quizás eso a mí me viene de otras experiencias que yo he tenido. Cuando yo trabajé como oficial jurídico en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, para mí fue un gran honor, uno de los grandes honores de mi vida, que fui el asesor jurídico del juez Federico Hernández Denton. Y que era un verdadero juez presidente. Y que fue, digamos que fue el último verdadero juez presidente, en el sentido de que tenía una mayoría. Sí, tenía una mayoría y tenía un manejo del tribunal extraordinario y se lo ganó, ¿verdad? Con su trabajo y sus relaciones. Pero yo aprendí mucho del juez Federico Hernández Denton. Aprendí de su temperamento jurídico, de su capacidad de analizar asuntos, que él me enseñó y me disciplinó en que uno no debe resolver el caso antes de pasar por el análisis. O sea, tú tienes, atropellaron a una señora. Pues es culpable, espérate, vamos a ver los hechos, vamos a analizar el derecho, y luego, y esa disciplina es difícil porque nosotros no estamos acostumbrados a vivir de esa manera, pero hay ciertas cosas en el mundo político que es deseable que lo hagamos así. Antes de tratar de ponerte la camiseta rápido, pues yo estoy con los rojos, con los azules. Analiza la cosa. Y cuando yo estuve en la política, que tú sabes que en mi vida pasada estuve en campañas políticas, yo siempre decía, tú puedes decir cosas en la campaña, pero no te puedes creer las cosas que se dicen para propaganda política. Y en el caso de Rosselló, yo, por ejemplo, insistía que Rosselló tenía una imagen fuerte. Ahora la gente lo demoniza, pero él tenía una imagen fuerte por unas razones y transformó en muchos sentidos la cultura política puertorriqueña. Entonces, cuando yo digo eso, mucha gente que es anti-Rosselló dicen, ¿qué le pasó? No me pasó nada. Carlos, pero también tengo la frialdad de analizar los aciertos y desaciertos de una figura. También parte de lo que las redes sociales provocan es que que todo el mundo tiene que tener un equipo, un bando. Yo soy fanático de los Cubs de Chicago, pero si el Ciore comete un error, cometió un error. Tú lo ves. Ya está. O sea, si el pitcher tiró la bola, pues yo soy fan de los Cubs de Chicago, soy fan de los Bears, pero brutal. Caleb Williams tiene un problema de que no suelta la bola a tiempo y tiene un offensive line que no lo protege. Pues sí, pero yo soy fan de los Bears. Eso significa, y puedo describir a Caleb Williams, y puedo escribir su juego, pero no puedo plantear que no comete errores. Pues seguro que comete errores. Y eso, para aterrizarlo en los temas que nosotros hacemos, y el esfuerzo que nosotros hacemos es aprender a plantearnos las preguntas, más que tener respuestas claras y esfuerzo socrático. Ese es el esfuerzo, porque por eso que se llama cualquiera puede brincar a decir una opinión.
Ok, pero la pregunta es si esa opinión tú la has sometido a un pensamiento autocrítico y luego te estás dispuesto a escuchar versiones diferentes de un mismo asunto. Y yo creo que los grandes estrategas, tanto de campañas políticas como de cualquier asunto, yo creo que tienen esa capacidad autocrítica. Pero- si no la tienes, Pero, Carlos, no puedes operar. vamos a hablar de Trump. Trump escogió todo su gabinete. Eran demócratas hasta los otros días. Gran parte de su gabinete, obviamente no 100%, pero gran parte de su gabinete son gente que no eran republicanos tradicionales. Cierto. O sea, y hay que entender eso para tú entender. ¿Y por qué él escogió esa gente? Porque él escogió gente con ciertas características. Si tú ves Susan Wiles, que es la jefa de todo el Chief of Staff, la jefa de todo el equipo de trabajo, nunca sale en los medios. Nunca. Porque esa es una Su estrategia. rol no es Su ser rol una no es- figura pública. Al Su con- rol es correr la maquinaria. Correcto. Y él quiere mantener a alguien que esté a cargo, que sea de su confianza, pero que simultáneamente, si tú ves el que habla es Howard Lutnick. Howard Lutnick fue el que escogió el equipo de trabajo. Porque Howard Lutnick lo que hizo fue que con Trump, que son panas desde chamaco, pues decirle, ok, yo te voy a escoger gente que sean defensores públicos tuyos, que puedan coger todas las medios y volverlos locos. O sea, volver loco a los medios de Estados Unidos porque Inundarlos de... porque van a sacar, y cada vez que entrevisten a alguien, nunca van a poder sacarlo de sus casillas, nunca van a poder, y lo logra. O sea, eso fue una estrategia, y Mrs. Wiles está escogiendo la gente que es la operación del gobierno, cómo yo opero esta estructura. De hecho, eso vale la pena subrayar eso. Cuando Trump, uno de los temas que se discute poco es que Trump empezó su campaña temprano como respuesta a las acusaciones que empezaron a trabajarse, la acusación de aquello de los documentos clasificados que estaban en Mar-a-Lago. ¿Tú recuerdas aquella? Que eso fue una de las más serias y otras cosas. Él contrató a Susie Wiles. Él la contrató como la persona que le preparara la campaña. Algunos pensaban que quería esa campaña solo por la razón del caso, pero que no estaba en serio. Y Susie Wiles, en poco tiempo, le dejó saber a todo el mundo, no, esta campaña no es para eso, es para ser presidente de los Estados Unidos. Ella tuvo claro cuál era su rol. Su rol era orquestar algo sin cambiar a Trump. Nosotros nos ajustamos a Trump, pero Trump no va a cambiar por nosotros. Y eso es Trump 2.0. 2.0, a diferencia del primero, es aquel Trump era él, pero el sistema era para frenarlo. Fíjate que su primer Chief of Staff, Priebus, que lo votaron, pues todo el mundo estaba frenando a Trump. Ahora son los enablers. Ahora son las personas que dicen, si Trump quiere una parada, le vamos a hacer una super parada. El cómo hacerle la parada. ¿Cómo le vamos a hacer la parada? ¿Cuán grande va a ser? ¿Cuán bonita? ¿Cómo la vamos a presentar? El sistema de Trump hoy está diseñado para complacerlo de la mejor manera. Y lograr eso, Carlos, que tú acabas de describir, dentro de los parámetros legales que tiene una democracia y que tiene un sistema de separación de poderes, Claro. es admirable. Claro. Eso no significa que tú estás de acuerdo, ni significa que tú eres fan. Es que tú dices, ok, por ejemplo, yo quiero darte este ejemplo es un ejemplo que yo uso porque es tan fácil. En mi casa, yo vivo en un piso, en un apartamento bien alto. Y hay 10 pisos más para arriba todavía del mío. ¿Tú miras para el norte o para el sur? Yo miro hacia el tribunal. Hacia el tribunal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo miro, hay una piscina en el piso 8. Y en ese piso, en esa piscina, nunca hay nadie. Nunca, Carlos, nunca hay nadie. Siempre está vacía. Nunca. Y una vecina se molesta una noche porque hay un grupito de muchachos allí a las 10 y pico de la noche. El reglamento dice que hasta las 9. Hay un grupo de jóvenes, no están gritando, no están haciendo, no, pero están allí fuera del horario. O sea, no están haciendo ningún daño. Ningún daño. Ni haciendo disturbios. Pero la regla dice que después de las 10 no pueden estar allí. Después de las 9. Era las 10 y pico. Eso es la típica maestra de tercer grado que no quiere. Pero eso es Donald Trump. Sí. Mira lo siguiente. La ley dice que tú no puedes estar ahí. Ah, pues te saco. Ok, la ley dice eso para que si tú tienes que ajustar
y sacar a esa persona, porque tienes que partir de la premisa de que el ser humano es libre, de que el ser humano tiene la libertad de estar donde le dé la gana. Claro. Y yo tengo que hacer una regla para asegurarme de que, ok, quédate allí y sigue. De hecho, yo escribí en el grupo, esta señora se molestó mucho, y yo escribí en el grupo diciendo, oye, una pregunta, ¿y si yo quiero esconderme un rato y no pensar, y me siento en las sillas de la piscina a la 1 de la mañana, y no estoy así, estoy leyendo un libro, O meditando. o meditando, mirando las estrellas, estoy cometiendo una violación de reglamento que implique que me vayas a multar, me vas a multar? Digo, vamos a dejar a esos muchachos tranquilos allí, siempre y cuando no estén bomba, pan, y da, 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 y con reggaetón, y con rock, o tirándose en la piscina y haciendo ¡buf! Pues vamos a dejarlos felices allí. Al revés. ¡Qué bueno que están allí! O sea, qué bueno. O sea, qué malo sería que estuvieran en el punto de drogas. Qué bueno que están allí, siempre y cuando se comporten. Hombre, y hace falta tener una ley que diga que en caso de que se comporte de tal forma, o sea, sí, que hace falta una ley que diga que después de las 9 de la noche, si hace falta que el reglamento diga que después de las 9 de la noche. Eso requiere de gente que use el cerebro para que tenga la discreción de, oye, no puedes estar aquí haciendo, pues tengo que sacarte, si empiezas a hacer ruido, pero mientras tanto, déjalos felices. Eso, Donald Trump cogió esa regla y dice, deportado, para afuera del país, porque hay una regla que dice que tú no puedes actuar de ciertas maneras, y eso es porque tú quieres que en momentos de necesidad hay una regla para que te autorice a actuar, pero requiere que elijamos a una persona que tenga la mesura y la sofisticación de entender, caramba, hace falta sacar los chamacos de allí, o mejor, déjalos allí, que nos conviene que sigan allí. Y esas son todas las deportaciones, y es a lo que voy. Quería saber tu opinión de lo que está pasando en estos disturbios o situaciones de California. Me lleva a describir por qué la mente de Trump funciona como funciona. Yo creo que hay una estrategia detrás de todo. Sí. Trump estaba esperando esto. Antes de eso, Carlos, y volviendo entonces con lo cual arrancamos. ¿Para qué hacer una manifestación como esta en Washington, que te va a costar 45 millones, 16 millones nada más en arreglar las carreteras, que te va a costar porque las vas a dañar con los tanques? ¿Para qué hacer esta parada militar en su cumpleaños, que de casualidad de la vida, porque así es la palabra del Señor, son los 250 años del Army? Hay muchas explicaciones de por qué Trump tuvo el deseo de una parada hace mucho tiempo. Yo incluso escribí una columna sobre eso, porque cuando él fue a Francia y vio la parada nacional, vio todos esos tanques y toda esa cosa, y dijo, pero yo quiero la mía. Y él sabe que la de Rusia ni se diga, eso es un despliegue de poder. Eso recuerda... Pues si acaso, preciosa la cadencia. Sí, o sea, eso recuerda, cualquiera que vea videos de la Segunda Guerra Mundial, eso recuerda a Stalin, recuerda las mejores, las hacían los autoritarios, los tiranos. Stalin, Hitler, las de Hitler era un modelo. Los alemanes de la Alemania nazi caminaban con el paso de ganso, ¿verdad? Que ahora la gente lo ve, pero eso era recordaba a los romanos. Era una especie también el saludo del Heil Hitler, que es la mano, no la voy a repetir porque va y me sacan un meme. Seguro. Sí, me cancelan. Eso viene de una interpretación que hacen de cómo los romanos se saludaban, porque lo veían en los cuadros y en las estatuas, ¿verdad? Veías a los emperadores haciendo así, pero es que en el tiempo de Roma, cuando tú ibas a hablar en el tiempo de Roma, el orador, el símbolo que daba para comenzar a hablar era este. Ya. Pero eso se vino a interpretar como si fuera una especie de saludo, como que era romano. Bueno, eso son cosas interesantes, porque cuando hablamos de fascismo, el fascismo, dice Stanley Payne, yo recomiendo mucho este libro, me gustaría que luego lo muestre. Sí, lo tengo. Se llama The History of Fascism, por Stanley Payne. Para mí es el libro más completo sobre el fascismo. El fascismo es un movimiento político que se da y que explota en Europa desde principios del siglo XX hasta el 1945. Luego
hubo ecos del fascismo, pero no hubo regímenes abiertamente fascistas. Se dice que Franco era un régimen fascista, pero realmente cuando mira Franco se transformó rápidamente en un régimen que, aunque mantuvo la Falange como el partido único en España, Franco realmente era un reaccionario católico, conservador, que mantuvo el poder, contratos con la iglesia, con los aristócratas y demás. Entonces, el fascismo utiliza unos símbolos del poder. Para el fascismo, la simbología militar es clave, los uniformes, porque eso es una forma sencilla de comunicarse con las masas. Todo esto son fenómenos de masas que se sienten que el mundo no los toma en cuenta. Se sienten, el fenómeno de masas comenzó desde fines del siglo XIX, ¿verdad? Cuando tú tienes una masa de gente que pueden participar del proceso político por primera vez, pero ya no los une una misma iglesia, ya no los une un proyecto liberal unificador. ¿Qué los une? Es muy fácil, el nacionalismo, la nación. Eso me une. Por eso los símbolos nacionales se popularizaron en esos tiempos. Y los regímenes fascistas son, en su gran mayoría, nacionalistas. Utilizan el nacionalismo como ese pegamento. Vamos a Trump, que es la pregunta que tú hiciste. Yo creo que si tú me preguntas hoy directamente, ¿tú crees que Trump es fascista? Yo creo que no. Cuando miras todos los elementos del fascismo, no creo que es fascista. Y puedo elaborar. Pero utiliza técnicas de propaganda y utiliza simbología que es propia de los regímenes fascistas. Si lo hace consciente o inconscientemente, pues no sabemos, porque él no es tan detallado en sus explicaciones, por lo menos en esa. Pero un ejemplo clave de cómo el fascismo, por ejemplo, la gran marcha de Mussolini en Roma, cuando llegan miles y miles de camisas negras, todos esos espectáculos de Hitler, pues eso es típico del fascismo. Entonces, las marchas, estas son símbolos de que el pueblo, esto no es para él solo, esto es lo que quiero comunicar. El pueblo, especialmente el pueblo que no está muy crítico, no tiene prendido el pensamiento crítico, ve eso como una expresión de que ellos tienen poder. Y quien me representa es Trump. Voy a repetir eso en otras palabras. Los regímenes fascistas casi siempre se dieron en democracias débiles o en democracias con grandes conflictos. En Alemania, en Italia, en España. No eran democracias como... eso no se dio, por ejemplo, en Inglaterra, que era una democracia mucho más madura, con un sistema parlamentario mucho más maduro. Estados Unidos, que se considera la gran democracia, ha estado pasando por unos periodos de conflicto y Trump sabe cómo usar esa simbología. Y a mí me da la impresión que esta parada, y no solo esta parada, mi lectura es que todo el despliegue de ICE, de hacer unos allanamientos muy visuales. Esto no es nada más arrestar a una persona, es visualmente movilizo las tropas, los Marines, toda esa movilización. Es una manera de hablarle a un votante de la masa que se siente excluido, pero se identifica. Se siente literalmente, es una emoción, siente. Ese líder tiene la fuerza, yo tengo la fuerza. Es casi una identificación. Y es un fenómeno psicológico, sociológico, Carlos, que no tiene mucha... ¿Qué te puedo decir? Con esto termino. No está basado en la lógica, está basado en las emociones. Carlos, hay que entender la historia y la humanidad para nosotros poder comprender por qué figuras como Trump logran esto y por qué yo creo que el Partido Demócrata va a tener que adoptar esto. Escucha lo que estoy diciendo. No es casualidad que Rami Manuel, Cuomo estén ascendiendo como figuras con posibilidades reales de la presidencia cuando hace 2 años eran imposiblemente anatemas. Era gente que tenía que trabajar tras bastidores. Oye, eran los ideólogos de Mr. Obama. Pero no, eso no puede ser el candidato nuestro.
No es casualidad que son figuras que de repente tienen posibilidades. Y no es casualidad que de repente Gavin Newsom ha ejercido una posición de confrontación con el presidente directa, filosófica, pero yo soy aquí, ¿qué está pasando? Totalmente. Esto no es casualidad y es porque ellos saben que la historia de la humanidad, lo más importante que necesita la humanidad es seguridad, porque los seres humanos tenemos un microchip en nuestro cerebro que dice que estamos en peligro, porque nuestra mortalidad, la fragilidad de la vida, está siempre en nuestra psique. Y esa fragilidad requiere de algo o de alguien que nos proteja, nos ayude, nos dé las herramientas para poder sentirnos en un ambiente controlado. Si tú dejas que sea un partido el que represente eso y el otro lo contrario, vas a perder. Tienes que buscar la forma de hacer ese balance de con mesura lograr ese sentimiento de seguridad. Mi impresión, esta es mi impresión, puedo estar equivocado, pero mi impresión es que el Partido Demócrata va a tener que ver la parada del sábado y decir, ¿sabes qué? Quizás yo tengo que hacer mi parada también. Quizás yo tengo que adoptar esto como algo. Y voy a explicar por qué. Yo creo que lo que está haciendo Trump con el tema de las deportaciones es salvaje. Hay issues en los que tú tienes que confrontarlo, pero no puedes confrontarlo en todos los issues. Hay issues que tú tienes que probablemente al revés, convertirlos en algo que es más allá y que es un asunto de la nación. La nación no hubiera jamás aceptado a Rami Manuel en una primaria demócrata o a Cuomo en una primaria demócrata hace 2 años. Mi teoría es que hoy esos candidatos que eran vistos como los tipos hostiles, ¿cómo se llama el secretario de Justicia con Obama? Me olvidé el nombre. Merrick Garland. No, el anterior, el de Obama, no el de afroamericano, él. Holder. Eric Holder. Eric Holder. Holder dijo en un momento, si ellos van abajo, tú le das una patada. Y Michelle Obama decía, no, when they go low, we go high. Creo que uno de los dos eventualmente ganó. Porque tú tienes que proyectar fortaleza, tienes que proyectar intelectualidad. No es casualidad que Gavin Newsom, gobernador de California, diga de repente expresiones de confrontación, expresiones de vamos a pelear. Esto no es un tipo diciendo el presidente está actuando fuera fuera de las fronteras legales, nos vamos a ver en los tribunales. No, él no le dijo vamos a escoger una canchita, vamos a dialogar, vamos a sentarnos. No. Vamos a pelear. O sea, el lenguaje, lo que hizo fue ir al tribunal, pero pudo haber dicho un lenguaje mucho más sosegado, mucho más intelectual, mucho más sofisticado, mucho más de San Francisco, de Sacramento, ¿verdad? Pero él no hizo eso. Y ese discurso está cambiando porque la humanidad, la razón por la cual escogió tener un gobierno fue para tener control, para tener seguridad, para que alguien... ¿Por qué el pueblo de Israel en la Biblia pide a Saúl? Porque era un hombre alto, grande. No a David, que era un chamaquito ahí con un pelito rizo y, ¿sabes? Con una puntería brutal. Pero cuando demostró su puntería, espérate, te puede ser. Pero mientras tocaba el arpa no lo veían como rey. No. O sea, los poemas no prometían. No, los salmos no eran. No. O sea, la humanidad necesita seguridad. Porque es que nosotros nos criamos, los seres humanos que hoy somos el sapiens, como llegamos a ser la raza dominante, fue cogiendo a todos los homos, a los otros, y dándole, o sea, no fue con amor, no fue con poesía. La poesía fue cuando ya había seguridad. El lado intelectual es cuando ya había abundancia de comida. Y ahí vino gente y cuando había, pues ahí se pivoteó. Y tú escribes en tu libro Sócrates versus Trump que Trump sabe esto. Y sabiendo eso cambia la discusión pública. Porque él sabe hacia dónde va. Y lo que va a hacer este sábado en la marcha militar
en mi opinión, es una demostración de esto, de esa demostración de que él conoce, y yo creo que le va a quedar brutal. Y yo creo que va a ser un evento, quizás me equivoque, pero yo creo que va a ser un evento donde visualmente, va a ser impresionante. Los eventos tienen su impacto. Para los que dudan esto, por ejemplo, pocas instituciones en el mundo saben montar eventos de impacto visual como la Iglesia Católica. Y por más que la gente critica a la Iglesia Católica, cuando ven el entierro de un papa o la selección del cónclave, cuando ven la Plaza San Marcos llena de gente, cuando ven el humo blanco, el humo negro, todo ese espectáculo, es imposible que no lo veas y que tengas algún grado de admiración por lo que está pasando allí, que es un proceso que lleva cientos y cientos, más de 1000 años que se lleva a cabo. Entonces, voy a hacer referencia a Jay. 2000. Claro, sí. Acuérdate que... Queda los 300 de... Claro, pero vamos a decir que los cónclaves empezaron como en el siglo IX, si fuera ahí. Pero mira, te voy a decir esto. Hay un escritor y filósofo alemán que yo recomiendo, que se llama Peter Sloterdijk, que él habla mucho de cómo los seres humanos hablan del mundo como si fuera una sola cosa, pero realmente vivimos en diversas esferas, son esferas de nuestra vida. Y la atmósfera que nosotros vivimos hoy es muy distinta quizás a la de hace 50 años. O sea, la atmósfera psicológica, filosófica, es muy distinta. Y él explica cómo en ocasiones, como tú bien describes, el mundo añora fuerza, seguridad, hasta conflicto. Era el ambiente, la atmósfera del mundo a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, nos hace falta una guerra. Esa era la atmósfera. Nos hace falta una guerra. Y cuando se declaró la Primera Guerra Mundial, hay fotos de jóvenes en Alemania celebrando. Finalmente vamos por una guerra. Claro, después se convirtió en una de las guerras más cruentas. ¿A qué me refiero? Tú describes el ambiente que describe Thomas Hobbes. ¿Por qué el ser humano abandona el estado de naturaleza y decide someterse al poder único de un estado que le llama el Leviatán? Porque de lo contrario, la vida tiende a ser corta y tiende a ser brutal, porque viene el más fuerte y te quita la casa, te quita tus propiedades y se acaba el juego. El Estado viene como una respuesta, como un contrato social en la cual le cedemos nuestro deseo de imponernos al Estado para que el Estado garantice que la paz, garantice la propiedad, garantice los derechos. Eso es un poco el principio de toda la teoría moderna del Estado como un contrato social. Pero nadie tiene el pulso en los Estados Unidos, ningún político en los pasados 10 años tiene el pulso de la nación americana como lo tiene Donald Trump. Y él ya comprendió que lo que lo hace fuerte a él es el conflicto. El día que no hay conflicto, el día que decidamos, no, vivimos un tiempo de paz, se acabó Trump. Fíjate que él cobra fuerza cuando lo acusan, cuando lo atacan. El día que Musk le declaró la guerra, ese tipo celebró porque él vive de eso, de ese drama. Y se lo almorzó. En una semana estaba Musk pidiendo cacao y pidiendo perdón. Ahora, no sabemos si antes o después del viaje de ketamina, pero continúa. Vamos a ir a eso. Pero, ok, volviendo a la parada. Donald Trump gana como quiera con esa parada. Antes de que te vayas ahí, quiero decir lo siguiente, porque Luma Genera y Josué Colón tienen algo de esto que aprender. Si tú ves Josué Colón, ¿qué hizo? Hoy sale Josué Colón a dispararle a Luma, a dispararle a Genera. Yo soy el sheriff de este pueblo. Ustedes, el zar. Yo soy el zar aquí. ¿Qué ustedes están hablando? Ustedes no saben lo que están hablando. Yo sé que ustedes ni son de aquí. Y como Juan Saca es un tipo de forma suave, aunque estoy seguro que en privado no es suave, se le nota por cosas que no vienen al caso. Pero en público él trata de ser este tipo fino, qué sé yo. Josué no, Josué es un tipo, oye, yo soy ingeniero eléctrico por aquí, aquí están, pum, los pongo. Parte de lo que ocurrió, y quiero plantearte y volver a Trump y la parada.
esa imagen de esa figura que someone is in charge, alguien está a cargo, es lo que se Rivera Chat también. El tema de los boletos de Bad Bunny son totalmente secundarios. Es un asunto de que yo soy el que saca la cara por el PNP. Si la gobernadora, yo soy el que saca la cara. Eso es una estrategia y hay que entenderla. Y requiere una de dos. O tú tienes la sofisticación de poder combatirla, o tú también la adoptas. No hay otra alternativa. Y yo no veo a alguien que pueda ahora mismo combatirla, porque al revés, es que la gente en el mundo está buscando más porque ve un mundo de incertidumbre, porque a través de las redes sociales, Carlos, vender a la gente que tú estás bien no es posible. Totalmente. Yo tuve esta conversación y lo digo con pena, con Noelia García. Noelia García es una buena persona. Yo pienso que es una buena persona, la secretaria de la gobernación anterior. Me decía, no, pero es que la gente no veía el progreso. Yo digo, Noelia, en la era de las redes sociales, vender a la gente que tú estás bien es imposible, porque yo me estoy comparando con el chamaco que tiene una Urus. Yo estoy comparando como yo me siento con el exterior del otro que está enseñándome su condo en Miami, Sí. su Urus abajo, su pareja con toda hecha probablemente. Yo me estoy comparando como yo me siento con el exterior del otro, que a lo mejor por dentro se siente como alguien vacío, pero por fuera está proyección. Yo estoy comparando mis sentimientos con tu proyección. Ya te dije que esto es un problema. Pero ahí estamos todos, Carlos. Sí. En ese lugar estamos todos. Mi punto es, y obviamente tú eres el filósofo de esta conversación, porque tienes que convertir esto, no, porque eso es, tú como estratega conviertes esto en un producto. Sí. Tú básicamente le explicas a la gente en el libro Sócrates versus Trump, que cumple un año la semana que viene y quiero celebrarlo contigo. Sí, me encantaría. Vamos a ver si WKQ se monta en la ola, porque quiero hacer algo. Vamos a hacer. Pero yo lo voy a proponer, así que mala mía, Gaku. Vale. Digo, esto va, sea con o sea. Porque es el libro que está disponible, by the way, en su librería favorita, en Amazon, etcétera, Sócrates versus Trump. Tú planteas precisamente cómo estas reglas que se hicieron requerían de una persona sofisticada que estuviera a la mesura de cuándo usarlas y cuándo no. Sí. Trump dijo, yo las voy a usar cuando me convenga a mí usarlas. Te escucho. Sí, no, mira, primero, eso no se lo inventó Trump. Ya te hablé del tema de la atmósfera. Hay momentos en que hay una atmósfera donde la gente, digamos, después de la caída del muro de Berlín, la atmósfera era una atmósfera de que aquí todos lo que tenemos que hacer es vivir felices, producir. Era un tema de que se acabó la política, se acabó el problema. Simplemente todos nos pondremos de acuerdo en el universo. Y eso duró por un poco tiempo. Rápidamente el ser humano busca maneras de encontrar líneas de conflicto. Eso es la historia de la humanidad. Pero quien entiende eso, como lo entiende Trump, a mí me parece que no hay político que tenga el pulso mejor. No es que promueva el conflicto, es que sabe leer dónde están las líneas de ese conflicto. Sabe dónde apretar y dónde no apretar. El mejor ejemplo. Trump sabe hace tiempo que el tema de los inmigrantes es un tema ganador, porque los demócratas, presionados por la visión de que siempre hacemos menos, la visión de somos culpables, de la famosa culpa liberal, siempre hay que hacer más, pues se veía como que le habían abierto las fronteras completamente, lo cual es falso numéricamente. Uh-huh. Uno de los traumas que está viviendo Trump es que anualmente deporta menos que Biden y que Obama. O sea, Biden con su peleita monga. Claro, la explicación que dan los expertos es, bueno, lo que pasa es que como la frontera estaba tan porosa, entraban más. Ahora, como realmente está entrando poca gente por la frontera, no puede deportar a tantos. Pero ¿a qué me refiero? Trump no va a soltar ese tema porque ya sabe que ese tema resuena con personas que sienten que han comprado la idea de que la entrada ilegal de inmigrantes es le resta a la calidad de vida de ellos, a su visión de los Estados Unidos, lo que sea. Todas estas imágenes de militares movilizando, a mucha gente le preocupa, pero a mucha gente los empodera, se sienten, eso es lo que había que hacer.
esta parada, este show of force, para mucha gente va a ser qué barbaridad y que gastar dinero en eso cuando hay muchas otras maneras. Esa es la forma liberal de ver el problema. Vamos a ponerle, para un latino trabajador en Florida, mirar esa parada tan bonita que va a ser. O sea, quiero decir, va a ser un despliegue visual. Sí, visualmente seguro. Como, imagínate, Donald Trump, que es un show. O sea, tú imaginas el día que él va a tener en su cumpleaños No, la consagración y tienes que imaginarte que ahí va a estar el Estado Mayor con sus uniformes. Toda esa simbología militarista que nos recuerda otros momentos, otros ambientes. A muchos liberales le va a torcer el estómago. A todos los que estudiaron con nosotros en la universidad y todos esos liberales, esos van a estar llorando. Pero va a haber un pueblo que siente, ese es el poderío de los Estados Unidos. Es una identificación emocional que no tiene que ver con si realmente eso representa bien para ti o no. Claro. Es una identificación emocional que Trump conoce bien. Carlos, dame hombre. Yo soy bien fan del béisbol. Yo voy todos los años. De hecho, ya termino este año de ir a todos los parques de Grandes Ligas. Yo he ido a ver los Cubs de Chicago en todos los parques de Grandes Ligas y tengo la meta de terminar. Y este año probablemente termino. ¿Y tú has ido a los Cubs? ¿Pierdan o ganen? Y he ido a todos los parques de las Grandes Ligas y siempre hay un momento en el tercer o cuarto inning, la entrada, donde reconocen a un veterano, a un militar. Sí. Yo he ido a parques donde lo hacen. Lo hacen en NFL, lo hacen en Major League Baseball, lo hacen en NBA. O sea, todos los juegos grandes tienen un momento donde se reconoce a un soldado por el sacrificio. En algunos deportes no lo hacen con soldados todo el tiempo, lo hacen también con policías o con first responders, ¿verdad? Personas primero. Es el único momento en que fanáticos de los Cardenales de San Luis o de los Cachorros de Chicago se levantan todos a aplaudir, porque es el momento donde nuestras diferencias se acabaron. Aquí hay una sola nación y agradecemos el sacrificio. Y Donald Trump los va a llevar a todos a hacer una actividad. La inmensa mayoría de la gente va a decir, bueno, I don't support Trump, but I support my troops. Hay que entender eso. Hay que entenderlo. Y estamos en esa atmósfera. Hay un libro que yo lo recomiendo. No estoy de acuerdo con todo lo que dice el escritor. Se llama Russell Reno. Y el libro se llama El regreso de los dioses fuertes. Y él describe que luego de la Segunda Guerra Mundial el nacionalismo se desprestigió. Porque el nacionalismo fue la idea de que hay naciones que tienen superioridad sobre otras, que tienen unas cualidades que le justifican dominar, ya sea mediante el imperialismo, ya sea mediante la expansión territorial, a los demás. Y eso pues nutrió no solamente el fascismo italiano, sino también especialmente el fascismo nazi, que se convirtió en uno racista. Él dice que luego de eso el mundo se volvió muy escéptico y alérgico a los dioses fuertes. O sea, la idea de que si tú hacías un despliegue muy nacionalista o tenías banderas, se veía mal. O expresiones sobre tu apego a un líder se veía mal. Ten cuidado porque mira, eso es como Hitler. O los dioses fuertes de la religión. Eso era una cosa de los musulmanes allá, pero no. Los cristianos, eso es suavecito. No te puedes coger muy en serio los apegos. Y por eso decía que se convirtieron en los dioses débiles. ¿Cuál era el gran dios? El comercio. El libre comercio. ¿Por qué? Porque ese es fácil. Tú haces lo tuyo, yo hago lo mío. Si yo quiero, te lo compro. El libre comercio, el neoliberalismo. Pero él dice, los seres humanos tienen momentos en que quieren los dioses fuertes. Porque necesitan creer en algo que es más allá que consumir o que producir. Y aunque no lo parezca, estamos viviendo un momento del regreso de los dioses fuertes. En Europa, en Estados Unidos, Trump es quizás el presidente más nacionalista que ha habido en los Estados Unidos, porque el nacionalismo de Estados Unidos siempre ha sido un nacionalismo cívico. Nunca ha sido un nacionalismo de cogerse muy en serio
que la nación Estados Unidos es algo único, ancestral, especial. Eso es una cosa de Europa o de otros. Bueno, en Latinoamérica se da unos nacionalismos como el mexicano, los nacionalismos latinoamericanos que vienen de las guerras de independencia frente a España. Y hay estudios sobre eso. El profesor Pérez Bejo, por ejemplo, dice que México es una nación enferma de nacionalismo, porque es extremo y lo hace nublarse, pero luego discutimos eso. ¿A qué voy? Trump le tiene el pulso a esto. Y como tú dijiste, y yo te voy a dar la razón en algo, si los demócratas responden a esto con los dioses débiles, de no, aquí lo que hay que hacer es unas ayudas, más ayudas, redistribución económica, meramente, eso no la va a hacer, porque estamos en una atmósfera que se ha ido moviendo a apegos que van más allá del mero traspaso de los bienes materiales. Tiene que ser algo más. Y eso Trump lo entiende. Trump entiende que una persona de West Virginia, un hombre blanco desempleado de West Virginia, que vive en un trailer, pero es MAGA, va a ver esa parada como una expresión de algo que lo eleva a él. Aunque sea un desempleado sin educación, que se dropeó de la escuela, pero ese individuo vota. West Virginia. El otro arquetipo, el, digamos, americano que estudió en las universidades del Ivy League y que vive ahora mismo en Nueva York, en Central Park. Ese es liberal, le gusta Bernie Sanders, ve la parada y dice, eso a mí no me habla, porque eso a mí no me dice nada. Pues ese fue el que votó por Kamala y no representa a la mayoría de los Estados Unidos. Las deportaciones, yo creo que, sin embargo, sí son una oportunidad para el Partido Demócrata, porque puede verse el abuso de ese poder. Tú puedes hacer ese contraste de estamos de acuerdo, we support the troops, pero hay formas humanas de hacer esto sin llegar al abuso. Cuando votamos por Trump para sacarlo, para deportar personas, es que queríamos deportar a los delincuentes, a los de la Tren de Aragua que venían aquí a vender drogas, a violar gente, a abusar de gente, a los coyotes, pero no a Doña María que me cuida a los nenes, no a The Cleaning Lady. Eso requiere, la ley dice que todos están ilegalmente, sí, yo puedo actuar, pero actuar de una forma versus la otra, obsesionarte con hacer deportaciones en masa porque tú quieres tener más números, no necesariamente es lo correcto. Eso es un discurso que tú sí puedes ganar, creo yo, que tú puedes plantear al presidente como una persona que sí, queremos en un presidente con poder, no queremos un presidente abusador. Eso es una diferencia que requiere un lenguaje que yo no sé cómo hacer. Quizás yo no tengo la sofisticación que tú tienes para poder instrumentarlo en una forma. Pero yo creo que eso sí puede hacerse. Y me parece que el Partido Demócrata y que la oposición política y que los medios de comunicación no han sabido plantear la diferencia entre queremos en el uso del poder, no queremos en el abuso del poder. Yo digo que este mensaje es sencillo, pero no es fácil de enviar. ¿Cómo tú lograr enviar el mensaje de quiero un presidente con poder, quiero un presidente que tenga autoridad, pero no quiero que abuse del poder? Obviamente, si estuviéramos en un mundo donde en la FS no actuara, pues yo diría otra palabra. Ajá. Pero sí. ¿Cómo lograr un presidente con poder que no sea un cabro grande? Sí. ¿Cómo lograr eso? Ese mensaje tiene que ser el mensaje de los demócratas. Yo creo en un presidente con poder. Yo creo en un presidente que dirija la nación con un norte. Fíjate, pero que no abuse de ese norte. Jay, mencionaba antes, y creo que vale la pena mencionarlo otra vez, que hay un autor que se llama Russell Reno y escribió un libro bien interesante que se llama El regreso de los dioses fuertes. Y es que lo que describe es que la historia es un péndulo. Hay momentos en que las poblaciones quieren menos regulación, liberalismo, apertura de fronteras. Y ese fue el mundo que se vivió quizás de forma dramática a partir de la Segunda Guerra Mundial.
Pero no estamos en ese momento, estamos en un regreso a los dioses fuertes. Nacionalismo es una fuerza emergente, regionalismo también, mi región contra la tuya, y también ciertos apegos religiosos que van más allá que el mero intercambio de bienes y servicios. Y yo creo que eso los demócratas han tendido a minimizarlo porque están utilizando las categorías del momento de los dioses débiles. Se ríen de eso, eso los religiosos, se ríen de la gente que no tiene educación universitaria. No es que se rían, pero los toman poco en serio. Yo recuerdo, ¿tú recuerdas cuando Hillary dijo los deplorables? Yeah. Básicamente diciendo, esos son la escoria, esos son los lumpen, la gente sin educación, brutos, son los brutos. Y lo dicen behind the scenes. Sí, sí. Pues quizás hay que ser un poco autocrítico y decir, quizás estas personas no tendrán los títulos que tienes tú, pero son los que viven la realidad, son los que no encuentran trabajo, son los que no encuentran un sentido de propósito. Lo que ha comprendido Trump, el pulso que le cogió a los Estados Unidos Trump, fue que les da una explicación. MAGA es Estados Unidos fue grande, es la historia de los reaccionarios. Estados Unidos tuvo grandeza, tuvo fuerza y permitió que esta visión debilitada de nuestro poderío nos deshiciera. De alguna manera nos tiró para el piso. Y por eso Alemania dedica 1%, en aquel momento, 1 o 1.5% de su presupuesto a la defensa de NATO, mientras que nosotros pagamos 20%, por poner un ejemplo exagerado. Esa retórica ha sido poderosa. Si los demócratas comprenden que este es el momento del retorno de los dioses fuertes y necesitan una narrativa que sea más allá de darle un poquito a cada grupo y sea una visión de los Estados Unidos, no tiene por qué ser una visión autoritaria, no tiene por qué ser una visión cruel. Podría ser hasta cierto punto lo que decía George W. Bush, que era el conservadurismo con corazón. De alguna manera, los demócratas no irían por ahí, pero irían por la visión de un liberalismo con la mente clara y con un sentido de propósito nacional. Y por si acaso, eso no, las leyes que está usando Trump hoy eran las mismas leyes que tenía Obama y Biden. Lo único que él está implementándolas en una retórica, en un discurso. Obama deportó más gente que Trump, pero no tenía un discurso anti-inmigrante. O sea, él no hablaba, pero deportaba. Digo, eso, hay quien piensa que eso no es cierto. Puede buscarlo, búsquelo. El trauma que está viviendo Trump es que está deportando menos que lo que deportaba mensualmente Biden. ¿Por qué? Porque al cerrar la frontera y amenazar con todo esto, el flujo se ha disminuido. Carlos, y también hay que decirlo, cuando tu discurso es anti-inmigrante, no solamente cierras la frontera y evitas que más gente entre, los demás están pendientes. Te voy a dar un ejemplo. En Condado, me consta, y no voy a decir nombres y apellidos porque pero me consta, tengo personas que conozco y aprecio. Tienen una nana que ella tiene autorización para estar en Puerto Rico y tienen un grupo de nanas que no tienen autorización para estar en Puerto Rico. Y los nenes iban y las nanas lo buscaban al colegio y se iban por allí, van a comer, qué sé yo. Pues se acabó. Se acabó el juego. Se acabó, ya no pueden. Pues, ¿qué pasa? Esas nanas están escondidas. Esa es, de nuevo, así que esas nanas que antes pudiste haberlas arrestado en algún momento y deportar, sí. y estoy dando un ejemplo, sí. ese grupo de personas que iban a trabajar a Condado recientemente en la residencia, en Vanderbilt Residences, que estaba a los 50, pues cuando tienes un discurso, pues se están cuidando y no están saliendo, ya no van a almorzar, ya no van a cenar, ya no van al restaurante, ya no van a la iglesia, ya no van al hospital, ya no van a su punto de encuentro. Pues eso, obviamente, le permitía a Obama poder deportar gente que Trump no va a poder deportar porque están escondidos. No, y más allá que eso, la expectativa es bien alta porque, por ejemplo, Miller, que es Stephen Miller. Stephen Miller es el Deputy Chief of Staff y el encargado del tema de inmigración, puso un número. En una conferencia de prensa dijo que la meta es 3,000 arrestos por día.
y le dijo a ICE, esta es la meta. Así que tú tienes un brazo policial del Estado de los Estados Unidos con unos números, con unas metas, con unas métricas. Te voy a decir por qué yo no me compro esa teoría, Carlos. Y no es que te quiera contradecir, sino eso es la... Digo, él dijo eso. Tú estás dando los datos, no, pero te voy a decir por qué yo no me compro la teoría de Stephen Miller. Stephen Miller hoy puede decir mission accomplished. Self-deporting people are on the rise and people are just living, fleeing the country. Y se acabó. O sea, tú quieres declarar victoria. El sábado Trump, en la manifestación esta militar que va a hacer, va a decir, puede decir, we secure the border. Ya le pusimos control a la frontera. Han dejado de emigrar aquí los delincuentes criminales y la cantidad de deportaciones va a bajar dramáticamente porque ya lo sacamos, porque lo sacamos nosotros o porque ellos se han estado yendo porque sabían que lo íbamos a sacar. Puede cantar victoria. Mañana si quiere. El presidente no tiene que seguir en este discurso porque ya él logró hacerle saber al mundo, deportando menos gente que Obama y que Biden, que no pueden seguir brincando la frontera y él puede cantar victoria si quiere porque Trump literalmente, pero no quiere cantar victoria por algo. No, porque él sigue sacándole. Porque políticamente el millaje político del tema migratorio es demasiado grande. Mira, tú ves cuando pasó la pelea con Elon Musk, ¿qué hizo? Migración, otra vez. O sea, siempre que hay un escándalo grande que no le conviene, migración. Y es también su manera de confrontarse contra los demócratas, porque los demócratas, su respuesta casi automática, no, a los inmigrantes ilegales hay que protegerlos. Y mientras ese sea el discurso, Trump está ganando. Mira lo que, por ejemplo, cuando ellos van a un raid típico, ellos vamos a arrestar. Hay un operativo, por si acaso. Un operativo, vamos a arrestar a este individuo que tiene una acusación de abuso sexual infantil. Eso es bien chocante. ¿Quién no quiere que ese tipo pague por esa afrenta? Claro, no ha pasado por un juicio, pero olvídate, eso no es importante. Pero cuando llegan al lugar, entonces hay unos arrestos colaterales. El hermano del individuo no tiene nada que ver con eso, pero está ilegal. Eso es un crimen también. La abuela también está ilegal por aquí. Entonces, ellos están utilizando entrar por quizás los casos más socialmente deplorables o terribles y por ahí cogen a los demás. Y están entrando, y yo creo que Trump seguirá haciendo esto a través del cuatrienio. Yo creo que depende, Carlos, porque si los demócratas logran pintar, de nuevo, que este es mi punto, oye, esta es la dificultad, esto no es fácil. Pero solamente hay un demócrata que hasta ahora se parece que recibió el memo, que es Gavin Newsom. Y me parece que Rami Manuel va por las mismas, pero él está escogiendo los temas, o sea, pero y Cuomo yo creo que va a hacer lo mismo también, pero nada. Tiene que ganar primero. Tiene que ganar primero, si no gana está chavado, pero hasta ahora está al frente. Carlos, yo creo que, de nuevo, y mira por dónde yo voy, tú tienes que humanizar la historia de nosotros queremos deportaciones de delincuentes, de criminales, no de doña hoy, la historia del periódico El Nuevo Día, de las madres dominicanas firmando relevos de poder y custodia en caso de que sean deportadas para que el niño o niña que está haciendo servicios de educación especial o servicios médicos hospitalarios que no ofrecen en República Dominicana, pues se queden en Puerto Rico bajo la custodia de un tercero. Esa historia, los demócratas, y en este caso la oposición política, tiene que entonces buscarlas y saber, oye, eso requiere trabajo, no puede ser con vagancia no vas a ganar. Hay que buscar, humanizar esa historia para hacer saber, creemos en que ese delincuente que está en punto de droga, con todo el peso de la ley. Pero doña María que cuida a los nenes, hay que buscar la forma de cambiar la ley para darle un path to citizenship. Vamos a darle una ruta para que sea legal su estadía aquí, ya sea con un green card o con una visa de trabajo. Pero hay que buscar la manera de hacer la distinción entre los muchachos que... ¿Qué pasó en California, Carlos? ¿Por qué se salió de control California? Porque todo el mundo sabe, todo el que sabe de Estados Unidos, porque yo he visto esto, Carlos, no me lo has contado, estoy seguro tú también, en los estados principalmente del sur de Estados Unidos, también pasa en el norte, pero pasaba mucho más en el sur, todo y en el centro de Estados Unidos,
hay un montón de trabajadores que frente al Ace, frente al hardware shop, frente a la ferretería, frente a Home Depot, se paraban allí y hay una señora que está haciendo papas con carne y queso y vendiendo jugos para los muchachos que están allí con una pala y con un martillo y con una cosa de esa no me sé el nombre, me rayo parte, la mocheta, esperando que venga alguien y los contrate para ponerle la loza al baño. Y todo el mundo ha visto esto en las películas, sale todo el tiempo, pero no es, gente, eso no son las películas, es la realidad de todos los días por los pasados 60 años, 70 años en la nación, que se calmó un poco cuando el COVID, pero que siempre estaba el shop, o sea, la ferretería, el Ace Hardware, el shop y qué sé yo, o el, ¿cómo se llama? Lowe's, la otra, que estaban allí frente a la ferretería, este mexicano, que hay siempre salvadoreño, mexicano, guatemalteco, indígena, hondureño, nicaragüense, con la palita encima, esperando a que llegue alguien a contratarlo. Y a las 6 de la mañana llegaba el blanco, mala mía, pero es la verdad, con la pick-up, con su huíchara, con su guagua, con su transporte de motor, y en la tumba, en la parte de atrás, compraban ahí, ponían los sacos de cemento, ponían los sacos de las losas y le decía, muchachos, tú, móntese, vamos para casa, vamos a trabajar. Se montaban los muchachos y trabajaban de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Todo el mundo en Estados Unidos ha visto eso toda su vida. Y de repente un día llegó la migra, lo cual pasaba de vez en cuando, pero en otros sitios, no necesariamente en ese sitio. Porque ahí todo el mundo sabía que estaba Don Miguel, que lleva 20 años trabajando aquí. Whatever. Pasa en Los Ángeles, el operativo de la migra, llega el ICE y empieza la gente, llega el señor que iba a coger los trabajadores que siempre buscaba en las mañanas, dice, miren, hay un operativo aquí del ICE, no hay trabajadores. Y empieza a regarse la voz y salen los medios de comunicación. ¿Y qué hacen los vecinos? Vamos a proteger a Don Miguel, vamos a proteger a Don Carlos y a Don José y a Doña Josefa, que es la que me cuida a los nenes. Y arrancaron allá una manifestación. Esa manifestación que empezó así, llegó a convertirse en disturbio. Como toda manifestación, siempre llegan la gente que lo lleva al extremo. Como gente que fue a enero 6 a protestar de verdad porque creía que le había robado las elecciones a Trump, porque hay elementos y argumentos para esa dirección. Y está el tipo que se puso los cuernos y se metió la fila de Nancy Pelosi. De vikingo. O sea, es una cosa de loco, porque siempre en toda manifestación hay gente que lo lleva a la locura, al extremo, a prenderle fuego al carro. ¿Sabes que ese tipo de los cuernos que se hizo famoso? Aparentemente cuando lo meten preso, le comunica al warden que es que él es vegano. Sí. Es el chiste que yo hago de la revolución con el café latte. Sí. O sea, la revolución con el café latte de almendra. Que no comían comida cruda, no. Yo soy vegano. Para ver si me pueden poner el hamburger de tofu en vez de, ¿sabes? Eso está bien loco. Bueno, un trompista vegano. Sí, pero nada, el tipo puede. O sea, a todas estas, mi punto con eso, Carlos, tiene que haber una forma, y yo no tengo la sofisticación, pero, mano, no puede ser tan difícil que la oposición política pueda decir, una cosa es un presidente con poder, que creemos en un presidente que asegure la frontera. Oye, queremos una frontera segura porque queremos saber quién entra aquí, no queremos que entre Osama Bin Laden por México. Y otra cosa es el presidente hijuela, que es cruel, que es con toda la mala fe, la mala... Sí, es como en la lucha libre, el que es bien malo. Correcto. Vince McMahon. Es que correcto. Queremos a Hulk Hogan. Queremos a alguien como... No a Ric Flair. Sí, queremos a alguien que sea rudo, que tenga fuerza, pero que tenga corazón. Pero fíjate, eso es un dilema porque el Partido Demócrata en los últimos años ha tenido que estar en una lucha entre tener gente que a unos grupos les gusta mucho, pero no puede ganar las elecciones. El mejor ejemplo es Bernie Sanders. O sea, yo no dudo que Bernie Sanders tiene la mejor buena fe. Pero una persona fuerte. Es un senador. Él no es un debilón. No es un debilón. En una entrevista con él, tú tienes que ir preparado. Él te dispara para atrás. Él te dispara, pero la forma de ver los Estados Unidos, pues no es la forma prevaleciente, pero es un liberal socialista de Vermont. O sea, entender quién es Bernie Sanders. Yo creo que tú tienes a una persona como Gavin Newsom, que es el gobernador, y ya
escucho su discurso, tiene un sabor a tough guy, pero a la misma vez en protección de la gente. Y si tú puedes lograr eso, creo que la fórmula por ahí va. La fórmula de los demócratas no puede ser volver a Obama. Ese tiempo pasó. Yo estoy convencido, y tú creo que tú estás de acuerdo por lo que has dicho, que la era de Trump ha cambiado la política, ya sea porque él lo anticipó o porque él fue el líder de vanguardia. Pero o él lo catapultó o él lo anticipó. O un poquito de los dos. Pero lo cierto es que ya volver a esa visión de que el líder demócrata va a ser una mezcla entre Carter y Clinton, eso no va a pasar. Ya ese tiempo pasó. Tiene que ser alguien dispuesto a luchar con vehemencia, con claridad de mente, pero tener humanidad. Yo creo que le falta. Y Trump, yo creo que Trump trata de hacer gestos. Por ejemplo, tú recuerdas cuando pasó aquello, no sé dónde, que fue y le compró a los rescatistas, le compró McDonald's, sí. esas cosas. Sí, pero todavía es desde el poder. Desde no, pero Carlos, yo creo que y obviamente no lo dijiste ahora en este espacio, pero lo habías dicho antes. FDR es la figura que yo pienso que tú puedes buscar como ese demócrata. Era demócrata. Claro, el Partido Demócrata tuvo esa transformación en los años 60. Era commander in chief. Pero yo soy fuerte, qué sé yo, pero es a tu beneficio porque I care about you. En protección. Donald Trump tiene que ser, si tú eres la oposición política, tú quieres ganarle a Donald Trump, tienes que pintarlo como it's about him. It's about his family, not about you. It's not about you. Él no está por ti, él está por y puedes pintarlo con la riqueza que su familia ha estado obteniendo. Tienes que saber pintarlo como con los recursos económicos, los regalos de Qatar. Por ejemplo, para mí, el coger el avión de Qatar es el peor error que él puede hacer. Políticamente hablando, es una debilidad fácil. Igual que para Biden fue un error terrible perdonar al hijo de la forma en que lo hizo. Igualmente, en mi opinión, o sea, es esa herramienta que de por vida van a poder azotarte contra el piso con ella, y ese constant reminder que es about you, it's not about the people. Hay un tema y quizás no lo he pensado suficiente, pero hay algo que tiene Trump sobre eso, que dice mucho de dónde está la mente del votante medio. O sea, hoy día tú piensas que eso es un error, pero mucha gente, yo creo que piensan que todos los políticos roban. O sea, ese mantra que se ha repetido tanto, todos los políticos son igual de malos, le permite a Trump recibir ese avión porque la respuesta es, pero mira lo que reciben los Clinton en sus fundaciones. Pues mira cuánto hizo Obama, que era un pelado y salió millonario. Claro, porque vendía libros o por lo que sea, pero eso está por ahí. La visión del líder abnegado que viene a servir no es la visión prevaleciente hoy. La mayoría de la gente dice, ¿sabes qué? Después que me dé lo mío, pues sí coge para él. Okay. Y eso es la visión voy a decir porque, de la dictadura latinoamericana. Por si acaso, Carlos, de acuerdo en que esa es una formulación que mucha gente piensa. Pienso que no es de la mayoría. Pienso que la mayoría no lo ve así. Te explico por qué. Y puedo estar equivocado. Yo dije que no lo he pensado bien. Mi punto es, mi punto sí no, es que yo estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Pero pienso que tú puedes pintarlo como que es about him, it's not about the people. Y eso te permite dar, o sea, tú tienes que pintarlo y usar eso como ejemplo de cómo es que él funciona. Porque ya él tiene la fórmula de tú saber que él está en control. Él tiene poder. Sí. Ya él tiene eso mangado. Ya eso lo tiene mangado. Tú no vas a lograr ganarle en esa esfera. Mira, Musk le duró un round. A eso voy. Eso exactamente iba a decir, Carlos. Hay que establecer la diferencia entre la masculinidad tóxica de la masculinidad caballerosa o la masculinidad protectora. Hay una diferencia sustancial. Caballeresca. Como decir ¿verdad? El caballero en el caballo. Toxic masculinity es una cosa bien diferente a lo que es la masculinidad del caballero, del varón. Una cosa bien diferente. Sí. Yo protejo a mis hijas. Estoy de acuerdo. Pero no es porque mis hijas son débiles, sino es porque yo soy el líder que está guiando a mi familia. Sí, Harvey Mansfield de la Escuela de Gobierno de Harvard tiene un libro que se llama Manliness. Y era una especie de defensa de
de esa versión de lo que es. Hubo un momento en la historia en que ser un hombre, tener hombría, era una cualidad que se apreciaba. Y lo que critica Harvey Mansfield es que hubo un momento en que el proyecto liberal de izquierda empezó a demonizar virtudes que se reconocían como la valentía y asociarlas con toxicidad, con violencia, con lo peor. Y el backlash, o digamos, la reacción visceral de mucha gente es ver a Trump como la respuesta. Tú lo que estás diciendo es, no, tira la frontera. En quien lo hace para mero beneficio personal y glorificación megalomaníaca, y quien lo hace como un líder, como fue FDR, por ejemplo, que estuvo dispuesto a enfrentarse a los nazis, que estuvo dispuesto, incluso luchó una enfermedad de polio, era un hombre que estaba lisiado y que a pesar de eso tenía una sensibilidad por el pueblo americano, que fue el que enfrentó la Gran Depresión y demás. O sea, esa figura todavía lo que tú dices es que puede tener un retorno y hablarle a más personas de lo que le habla la versión autoritaria de Trump. Y me parece súper interesante el planteamiento. Porque ambas categorías dependen de una visión nueva, de un liderazgo que está dispuesto a imponer ciertos criterios de fortaleza. Pero Carlos, es que a mí, una amiga que me decía hace un tiempo que una cosa es la masculinidad tóxica y otra cosa es la masculinidad de protección. Y eso requiere, ¿verdad? Ser caballeroso no es lo mismo que ser machista. Tiene que haber un lenguaje, tiene que haber una forma de tu poder proyectar eso políticamente. Yo creo que Pat Galloway lo tiene amarrado, o sea que para mí no es tan difícil. En inglés, yo he escuchado poca gente saber dar un discurso como ese, yo no lo tengo. Quizás en español pudiera hacerlo. Pero sí pienso que tiene que haber una formulación de ideología donde tú puedas hacer esa diferenciación de si queremos un líder fuerte. No queremos y con unas cualidades. No queremos un mero intelectual que me hable esotéricamente como si yo necesitara a alguien que me orientara porque yo soy bruto. Eso no me hace falta. Y que no me hable como que yo estoy en primer grado. Eso no me hace falta. Eso no me ayuda. Yo tengo unos problemas que tengo que resolver hoy. Y necesito a alguien que me ayude a resolver los problemas hoy o que dirija a la nación hacia que yo pueda tener las herramientas para yo poder arreglar mi vida hoy. Porque totalmente. Eso estamos dando en algo que va a ser materia para otro programa. Porque ahí yo quiero ir a otros temas. Esa forma de hablarle al ciudadano como si fuera un niño, o incluso a la gente mayor, a los viejitos como si fueran niños, que le llaman el edadismo, sí, que es casi tratarlos como de una forma minimizada, como que son seres que necesitan una explicación idealizada del mundo. Es algo que lamentablemente se asocia con el mundo más liberal de izquierda. No quiero decir que se lo inventaron los liberales de izquierda, pero se asocia a ese mundo y eso es lo que ha rechazado muchos sectores del voto americano. Háblame directo, háblame la que hay, no me trates como una especie de caso social, trátame como ser humano, pero a la misma vez trátame con cierto humanidad, contacto. No me trates como que yo soy un enemigo o soy una cosa. Y yo creo que ahí, como tú dices, hay un camino para construir unos discursos políticos bien atractivos. Y un partido que logró recaudar $1,5 billones tiene que poder sentarse a organizar, y una oposición política, independientemente de qué partido sea, incluyendo dentro de los grupos conservadores, tiene que haber la forma de tú poder hacer esa formulación, que quizás nos da la oportunidad, por más, ¿verdad? Un blessing in disguise, dirían por ahí, una bendición dentro de todo este proceso, y es cómo yo lograr que, oye, por yo haber nacido varón, no me hace a mí automáticamente ser una persona mala. Sí. Y desgraciadamente, ese discurso ha provocado que mucha gente se siente enajenado de la política y se desconecte, y entonces vengan figuras autoritarias y digan, es que lo mío es lo correcto. No. Obama sí, no era incorrecto por ser correctamente como hablaba. O sea, no era una persona incorrecta por hablar correctamente.
Y eso, lo que y dice, eso requiere un lenguaje, una formulación de ideología que yo no tengo las palabras para hacer, quizás porque no tengo esa capacidad intelectual, pero sí puedo tener la forma de poder hacerle saber a la gente el que a mí no me hace falta alguien que me resuelva los problemas, pero sí que me dé las herramientas para yo poder resolverlo. sí. Eso es ese cómo y ese qué hace falta, está above my pay grade. Sí, pero sí, hace falta alguien que le haga. No, y hay que articularlo de una forma en que se convierta en política pública, no meramente en discurso. Es una de las cosas que decía un profesor Kaufman, que ha escrito sobre estos temas, y es en el momento en que ser un hombre blanco en los Estados Unidos para ciertos sectores se convirtió en sí mismo en una especie de afrenta. Mientras tanto, Perdón por haber nacido sí, varón. perdón por haber sido ser blanco. hombre blanco, y entonces Heterosexual. ser Que si es hombre blanco homosexual, pues tienes a mí. entonces a la misma vez ser un inmigrante de Sri Lanka era un badge of honor ilegal. O sea, yo soy ilegal, pero eso es bueno porque eres minoría, eres perseguido. Entonces hay una lo que él dice es que el discurso liberal de izquierda se convirtió en una sacralización de los grupos marginados y una demonización meramente por el hecho de tú nacer heterosexual, blanco y hombre. No estoy exagerando, sino que estoy desmontando qué hay detrás del discurso trompista de MAGA. Y es una reivindicación de esos grupos que de alguna manera dijeron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que de pronto me siento que aquí me han virado la tortilla? Hay quien puede decir, se lo merecen porque llevan 1000 años dominando toda la eternidad. Sí, sí, pero es que tu enemigo tiene derecho al voto. ¿Te entiendes? Your enemy gets the vote. No hay duda, y cerramos, no hay duda de que MAGA le ganó a esta versión de wokismo. Ah, sí. Pero la versión original de wokismo no ha sido derrotada. Y las razones originales siguen vivas. Siguen vivas. O sea, porque el crimen sigue vivo. El wokismo extremo perdió. Ya eso es obvio. Sí, ya perdió. Pero el wokismo original está invicto. Veremos a ver si logran articularlo de nuevo. Pero eso es un nuevo orden mundial.